parece que la guerra es inevitable y algunas veces puede llegar a ser necesaria. Un ejemplo de esto es la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, puesto que ambos regímenes iban en contra de cosas que nosotros ahora consideramos esenciales, como lo son los derechos humanos, las libertades civiles y la democracia. Para empezar, quiero definir qué es una guerra injusta. Una guerra injusta es aquella en la que los estados se plantean como ideal o como fin cosas bastante amplias. Esto quiere decir como la eliminación del mal, puesto que uno puede proteger a un estado o a las personas de cierto enemigo o de cierta situación importante o latente que está afectando a las personas, pero no puedes ponerte como meta la eliminación del mal, puesto que es algo imposible, lo que llevaría a que muchas personas murieran en batalla y esto la convertiría como tal en una guerra injusta. Ahora bien, una guerra justa es aquella que se libra contra un régimen o una forma de gobierno que va en contra de los ideales liberales, como lo son la democracia, la libertad de expresión, los derechos civiles y los derechos humanos. Según Walzer, una guerra justa es una guerra que moralmente urge ganar. Esto quiere decir que un soldado que muere en este tipo de guerras no está muriendo en vano. Adicionalmente, este tipo de guerras tienen los objetivos limitados y bien restringidos. Esto ayuda a que las personas cuando están luchando la guerra no pasen de estos objetivos, es decir, que no se convierta de una guerra justa a una guerra injusta. Esta restricción de objetivos se ha debido al entendimiento de que no puede haber una victoria absoluta, sino que hay posibles soluciones al conflicto que se hacen teniendo en cuenta los valores y los derechos humanos. En este sentido, las guerras justas también son de naturaleza conservadora y limitada. Ahora bien, para ilustrar esto un poco mejor, voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, la Segunda Guerra Mundial se puede ver como una guerra justa, puesto que el régimen nazi estaba yendo en contra de los derechos humanos, estaba poniendo límites o restricciones a la libertad de personas como los judíos. Entonces, los aliados, al invadir Alemania, al entrar y destituir el régimen de Hitler, no solo eliminándolo a él como líder, sino también eliminando todo el régimen que era el que llevaba como estos valores morales, llevaron a cabo una guerra justa. Sin embargo, por ejemplo, el lanzar la bomba en Hiroshima y Nagasaki ya se convirtió en una guerra injusta porque al haberse destituido el régimen alemán y al haber vencido a la coalición alemana, pues ya la bomba atómica no tenía una necesidad de ser. Entonces, desde este punto fue que la guerra se volvió injusta. Según Walzer, el único objetivo de una guerra es acabar totalmente con las fuerzas del enemigo. Sin embargo, hay muchos objetivos de guerra que se pueden lograr sin llegar hasta la destrucción total. Para responder esta pregunta, nos remontaremos al texto de Cómo acabar las guerras y la importancia de ganar, escrito por Walzer, donde él explica dos formas de acabar una guerra. La primera es la rendición incondicional. Tomando en cuenta lo que dicen los realistas, una de las características primordiales de la cultura democrática es la paz como una característica normativa. Esto quiere decir que lo único que justifica llevar una guerra es el establecimiento o el mantenimiento de la paz. Así bien, no se puede acabar una guerra hasta que la paz no haya sido restaurada, puesto que esta es la única forma de justificar todos los recursos perdidos e invertidos en esta guerra. Así bien, la única forma de terminar, según los realistas, la guerra es haber derrotado completamente al enemigo. Sin embargo, la rendición incondicional no es posible. Esto debido a que, aunque haya un grupo que haya sido denominado como el enemigo, este igual sigue siendo protegido por los derechos. Esto significa que hay derechos que me protegen a mí y hay derechos que protegen a ese grupo como enemigo, lo que genera una igualdad de condiciones entre la otra persona o el enemigo y yo. Esto quiere decir que si hay una rendición incondicional, yo quedaría por encima de mi enemigo, lo que es, en tanto hablando de derechos, imposible. Aún así, las rendiciones incondicionales que se han logrado a lo largo de la historia se han dado debido a que no hay una base mínima moral. Además, cuando se da una rendición incondicional, esto significa que el otro bando o el bando denominado como el enemigo no tiene posibilidad de imponer condiciones en el acuerdo. Así bien, este tipo de rendición o este tipo de forma de finalizar la guerra es una forma completamente punitiva. Para ilustrar un poco mejor lo que se ha venido diciendo hasta este punto, se tomará como ejemplo la Segunda Guerra Mundial. Cuando acabó la guerra, los aliados no establecieron ningún contacto con los dirigentes nazis.
lo que hicieron fue imponer una serie de condiciones que se iban a llevar a cabo en Alemania. De igual manera, no se reconoció ningún régimen legítimo de Alemania, sino que lo que hizo Estados Unidos fue establecer su propio régimen que garantizara la protección de los derechos humanos y de la democracia. En este sentido, lo que se dio fue una rendición incondicional, puesto que los nazis no tuvieron ninguna oportunidad de negociar un acuerdo, sino que todo fue impuesto. Ahora bien, la segunda forma de acabar con una guerra es a través de los acuerdos de paz. Este debe garantizarle un mínimo de seguridad al perdedor. Un ejemplo de esto son el control de tropas, la desmilitarización y la fomentación o la aparición de un árbitro externo. En los acuerdos se tiene la noción que durante la guerra había una igualdad en cuanto a fines y a medios. Ahora bien, durante los acuerdos hay dos nociones de justicia presentes. La primera es la justicia restaurativa, en donde se llega a un acuerdo y ambas partes se comprometen a cumplirlo. La segunda es la justicia integral. En esta se tiene en cuenta cada caso en particular para llegar a un acuerdo. Esto quiere decir que primero se entiende qué pasó, qué llevó a la guerra y cómo se puede evitar volver a esta situación. Ahora bien, un ejemplo que puede ilustrar este tipo de fin de la guerra es la guerra de Corea, en donde al final las dos Coreas llegan al acuerdo de no sobrepasar el paralelo 38 para así mantener la paz entre ambas. La realidad moral del conflicto armado al inicio se basó principalmente en la restauración individualista. Esto quiere decir que se restauraba a las víctimas tanto física como psicológicamente de una forma individual, teniendo en cuenta cada caso particular. Sin embargo, desde los últimos años, cuando Colombia ha sido denunciada o acusada ante distintas cortes internacionales, esto ha cambiado un poco la dimensión ético-moral del conflicto armado, porque lo que se ha llegado a hacer es dar como una sentencia que ayude como tal a todos los colombianos, pues digamos con la finalización del conflicto armado. Sin embargo, estas sentencias no han sido como analizadas desde un punto ético-moral. Esto quiere decir que si bien sí se han puesto como fines y soluciones al conflicto, no se ha llegado al punto de entender por qué o cómo inició este conflicto desde una perspectiva moral, desde una perspectiva ética. Esto lo que lleva es a imposibilitar que el conflicto armado como tal se pueda solucionar, por lo que se perpetúa que la violencia continúe al no tener como este entendimiento de la parte moral del conflicto. Entonces, como tal, la parte ético-moral del conflicto se basa en la restauración tanto de forma individual como de forma general a todos los colombianos, pero no ha llegado al punto de haber una conciliación entre la ética y la política para entender y ponerle fin, un fin que sea estable y duradero al conflicto armado. Pues primero, pues teniendo en cuenta como lo que hemos visto en este corte, me parece importante recalcar que el establecimiento del acuerdo de paz pues fue la forma más fácil o la mejor forma de resolver en cierta medida el conflicto armado, puesto que se tenía como ese reconocimiento de que tanto el gobierno como las FARC tenían los mismos medios y los mismos fines en cuanto pues, a este conflicto. Sin embargo, el establecimiento de este tratado de paz no significa que haya llevado a un cambio o que sea, pues digamos, algo bueno. Porque pues este tratado de paz sí ha llevado a que se vean cambios, por ejemplo, en las grandes ciudades, donde pues las personas pueden salir un poco más tranquilas sabiendo que no va a haber un ataque de las FARC. Y también, digamos, ha llevado a mostrar que tanto el gobierno como las FARC estaban dispuestas a ceder un poco de ambos. Pues, por ejemplo, el gobierno cedió en cuanto a la creación del partido de las FARC y en cuanto a las sillas en el Congreso. Y pues obviamente las FARC cedió pues desmovilizándose y volviendo a la vida civil. Pero más allá de esto, al ver el documental El Testigo, me quedó pues muy marcado que uno de las grandes ciudades donde no ha tenido una relación directa con el conflicto armado,
pues siente como ese cambio o esa mejoría en ese sentido, pero es una mejoría que está más bien escrita y no tan presente en nuestra realidad, porque nosotros nunca tuvimos como esa situación de estar marcados completamente por el conflicto. Sin embargo, pues con los testimonios que se mostraron en este documental que vimos en clase, sí me di cuenta de que como hay mucha gente que sigue creyendo en el proceso de paz, sigue creyendo que Colombia tiene un mejor futuro, hay otras personas que pues debido a esta cercanía del conflicto armado en sus vidas, pues sienten todo lo contrario. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, creo que digamos la solución de la restauración individual pues no fue como la mejor manera de resolver el problema, puesto que lo que llevó fue a que unas personas pudiesen volver a la situación que tenían antes de haber sido afectadas por la violencia. Sin embargo, esta situación que tenían antes no significa que fuera buena, sino que pues también podían estar teniendo problemas como carencia de alimentos o falta de agua potable y cosas así que no fueron restauradas ni fueron mejoradas. Entonces pues la gente igual quedó en la misma situación de empobrecimiento y de dificultad. Entonces pues digamos en este sentido la restauración como tal individual no sirvió para nada. Y pues como se mencionó en el punto anterior, la consolidación de un tratado de paz y de igual manera que Colombia haya sido acusada en las cortes internacionales, pues digamos llevó a que se viese un cambio o digamos el establecimiento de mecanismos para mantener la paz en el país, pero pues esto en sí como tal hacia las personas que están afectadas por el conflicto armado y personas que viven fuera de las ciudades, pues no han visto como tal tanto este cambio. O sea, esto es debido a que pues no hay como un entendimiento como tal moral y ético del inicio del conflicto, y esto lleva a que no sea posible pues ver una solución al mismo, porque si no se entiende qué fue lo que pasó y qué fue lo que llevó pues al inicio de este conflicto, pues tampoco se va a ver cómo podemos evitar que esto vuelva a suceder, pues porque no hay un entendimiento del inicio como tal. Entonces, pues yo creo que el documental del testigo nos muestra un poco esto, que por más de que el gobierno ha intentado ayudar y restaurar las pérdidas de las personas, tanto físicas como psicológicas, eh, la imposibilidad de comprender como tal el conflicto armado y de ayudar a hacer una restauración que no sea tan individual, sino que sea un poco más pues global, me refiero a términos de Colombia, no ha ayudado a que las personas crean que Colombia tiene otro tipo de destino, que tiene un futuro en el que la paz pues sea la que predomine. Entonces, pues como estaba diciendo, creo que este documental es el que abre un poco los ojos y muestra que como hay personas que sí se vieron beneficiadas por la restauración y que han, digamos, logrado cambiar el rumbo de su vida y mejorar, son las personas que creen en que la paz en Colombia es posible. Pero pues esas personas que no han logrado obtener como ayudas por parte del gobierno, o que estas ayudas pues igualmente no significan un mejoramiento de la calidad de su vida, pues no ven un final para esta violencia que existe en el país, pues porque no, no se puede ver algo que para ellos no es concebible. Entonces creo que lo más importante, ya pues se dio el primer paso y pues la creación y la consolidación del Tratado de Paz fue algo pues que marcó la historia de Colombia, pero creo que para poder darle fin como tal a este conflicto, lo importante es comprender su parte moral y pues entender que cada persona necesita reparaciones individuales, pero como Colombia también necesitamos una restauración total.